Desde pequeña, crecí creyendo que ciertas amistades eran para siempre. Carla estuvo conmigo en todos los momentos, desde la infancia llena de risas hasta la adolescencia marcada por secretos compartidos en medio de la noche. Nos prometíamos lealtad, jurábamos nunca traicionarnos, y era como si fuéramos hermanas. No había nada que yo no le contara, nada que no compartiera. Mi familia la recibió como parte de la casa, y mi padre, Roberto, que siempre fue un hombre presente, pero carente de compañía tras perder a mi madre, también la trataba como a una hija. Yo me sentía segura, rodeada de confianza, hasta el día en que comprendí que, detrás de esa cercanía, había algo que jamás hubiera imaginado. Con el tiempo, las visitas de Carla se volvieron cada vez más frecuentes, casi diarias. Yo no veía problema en ello. Al fin y al cabo, era mi mejor amiga, alguien que conocía mis dolores, mis victorias y mis debilidades. Pero había miradas que no supe interpretar en ese momento, gestos silenciosos que me pasaban inadvertidos, pero que más tarde cobrarían todo el sentido. Hoy, al recordar esos detalles, me doy cuenta de que la traición ya se estaba formando, y yo era la única que no lo veía. Cuando se confía demasiado, uno olvida que hasta dentro de la propia casa puede nacer una mentira. La primera vez que sospeché de algo fue en una conversación rápida, cuando escuché a mi padre elogiar a Carla de una forma que no parecía solo admiración. Fue sutil, pero se quedó grabado en mi mente. Lo ignoré, como quien intenta apartar un pensamiento absurdo. Al fin y al cabo, era mi padre, era mi mejor amiga, era la familia que había elegido y la que me quedaba. Pero las señales comenzaron a repetirse, y el peso de esa duda empezó a perseguirme. En cada encuentro, sentía que había secretos escondidos detrás de las puertas, susurros que cesaban cuando yo entraba, silencios que gritaban más que las palabras. Lo que más duele no es solo la traición en sí, sino la sensación de haber sido engañada por quienes deberían ser los más fieles. Empecé a darme cuenta de que ya no era prioridad ni en la vida de mi padre ni en la de Carla. Conversaciones sobre herencia, sobre lo que se haría en el futuro, comenzaron a surgir de forma extraña, siempre dejándome fuera. Era como si me hubieran apartado dentro de mi propia familia, como si no tuviera derecho a lo que también era mío. La injusticia me carcomía por dentro, y la mentira se volvía cada vez más evidente. Carla, que antes era mi confidente, empezó a evitar ciertos temas conmigo, y mi padre, que siempre había sido abierto, pasó a actuar de forma diferente, como si escondiera algo que yo no debía saber. Me preguntaba en silencio, ¿hasta dónde llega la lealtad? ¿Hasta qué punto alguien puede herir a quien más confía? Dentro de casa, donde debería haber protección, me sentía expuesta, vulnerable, sin fuerzas para enfrentar lo que venía. Era como si todos los años de hermandad, todas las promesas de amistad y todo el amor de hija fueran pisoteados en silencio. Esa mezcla de secretos, mentiras e intereses dejó huellas profundas. No fue solo la confianza la que se rompió, también la imagen de la familia, del hogar, del espacio seguro. Nunca pensé que tendría que lidiar con la venganza naciendo dentro de mí, pero cada gesto de exclusión, cada palabra que me cortaba, encendió un fuego que no sabía controlar. Es doloroso darse cuenta de que la persona a la que llamabas mejor amiga eligió un camino que destruyó no solo la amistad, sino toda tu historia. Y fue exactamente en ese punto que mi vida tomó un rumbo inesperado. El giro que comenzó en silencio, con miradas intercambiadas y conversaciones ocultas, terminó convirtiéndose en algo mucho mayor de lo que yo hubiera podido imaginar. Lo que parecía solo una sospecha se convirtió en la revelación más dolorosa de mi vida, y a partir de ahí, nada volvió a ser igual. Al principio, intenté convencerme de que no pasaba nada. Mi padre siempre había sido educado, cariñoso y agradecido con quienes se acercaban a él, y Carla era como una hija para él. Pero poco a poco, las situaciones empezaron a salirse de lo normal. Notaba miradas que duraban más de lo debido, risas exageradas por motivos insignificantes, una cercanía que ya no parecía inocente. Se apartaban para hablar a solas en cuartos de la casa, y cuando yo entraba, cambiaban de tema de repente. Fingía no notar nada, pero por dentro algo comenzaba a corroerme. La confianza que siempre tuve en ambos se estaba convirtiendo en una duda constante, en una desconfianza que me robaba el sueño. Me preguntaba si no sería cosa mía, si no estaba interpretando mal por las heridas acumuladas que ya cargaba en la vida. Pero la sensación no desaparecía. Era como si hubiera una verdad oculta encubierta dentro de mi propia casa, y yo fuera la única a la que no le estaba permitido verla. Cada día, la línea entre amistad y traición se volvía más difusa.
El impacto de todo aquello en mi mentalidad fue enorme, porque empecé a cuestionarme todo. ¿Quién era para ellos? ¿Cuál era mi lugar en esa familia? ¿Y hasta qué punto realmente era respetada? Hubo un día en específico que marcó el inicio de mi transformación interna. Llegué más temprano de un compromiso y los encontré a los dos en la sala. No se dieron cuenta de mi presencia de inmediato. Mi padre hablaba en voz baja, en un tono de complicidad, y Carla reía de una manera que nunca antes había visto. Cuando notaron que estaba allí, el silencio fue inmediato. La expresión en sus rostros no era de naturalidad, era de sorpresa. Fue como si hubiera irrumpido en algo que no debía ver. En ese instante, tuve la certeza de que algo estaba mal. Ya no era una cuestión de imaginación. A partir de entonces, cada detalle se convirtió en prueba. Las visitas de ella aumentaron, los cuidados hacia mi padre se intensificaron, y la exclusión contra mí se volvió más evidente. Ya no participaba de las conversaciones sobre decisiones de la casa, ni siquiera sobre cuestiones de herencia que, de forma natural, deberían incluirme. Crearon un mundo paralelo dentro de mi familia, y yo fui empujada fuera de él. Era como si mi presencia estorbara, como si fuera un obstáculo para algo que planeaban. Y empecé a preguntarme, ¿hasta qué punto una amistad puede transformarse en interés? ¿Hasta dónde puede sostenerse una mentira dentro de una casa sin que todo salga a la luz? Lo que más me hería era la ruptura de la confianza. Carla conocía mis dolores más profundos, mis miedos, mis inseguridades. Sabía que confiaba en ella más que en nadie. Usar esa cercanía para aproximarse aún más a mi padre era una traición doble, contra la amistad y contra la familia. El impacto de eso fue devastador. Sentía que mi vida estaba siendo tomada desde dentro, como si cada buen recuerdo que había construido fuera borrado y reemplazado por una mentira fría. Con el tiempo, se volvió imposible ignorarlo. Ya no se preocupaban tanto en esconderlo. Pequeños gestos, manos que se rozaban discretamente, miradas que se cruzaban en silencio. Todo gritaba delante de mí. La verdad que siempre temí estaba allí, descarada, y ya no había cómo huir. Mi padre, viudo y necesitado de compañía, había encontrado en Carla la presencia que buscaba. Pero, ¿a qué precio? El precio fue excluirme, traicionarme, disminuirme dentro de mi propia casa. Lo que más dolía no era solo el vínculo entre ellos, sino las consecuencias de ello. Me convertí en la extraña en mi propio hogar. Los asuntos familiares comenzaron a decidirse sin mí. Cuando se hablaba del futuro, de la división de bienes, de la herencia, ya no era considerada. Era como si me hubieran reemplazado, como si mi importancia hubiera sido borrada. Cada decisión tomada sin mi presencia reforzaba la sensación de que era desechable. Ese proceso me transformó por dentro. Dejé de ser la persona que creía ciegamente en la lealtad de los demás. Empecé a ver con claridad que incluso dentro de casa es posible ser engañada, que hasta quien llamas mejor amiga puede volverse contra ti. Esa verdad oculta se impuso de manera brutal, y no había cómo escapar de ella. Era un dolor crudo, que me quemaba todos los días, pero también fue el inicio de un cambio inevitable. Empecé a darme cuenta de que necesitaba enfrentar aquello de frente. Ya no podía fingir que nada ocurría. Ya no podía esconderme detrás de la esperanza de que era solo una impresión. Cada gesto de ellos me empujaba a la realidad, y sabía que las consecuencias de enfrentar esa verdad serían duras. Pero, al mismo tiempo, también sabía que continuar callada significaba aceptar ser borrada de mi propia historia. Y fue en ese punto cuando mi mentalidad cambió. El dolor dio lugar a una fuerza que ni siquiera sabía que existía dentro de mí. La traición, la exclusión y la injusticia encendieron en mí un deseo de respuesta, de no permitir que siguieran decidiendo mi destino como si no tuviera voz. Era como si todo aquello me estuviera preparando para un giro, algo que no planeé, pero que ya estaba en movimiento. Y, a medida que pasaban los días, la tensión aumentaba. Cada silencio se volvía más pesado, cada gesto oculto se volvía más evidente, y yo sabía que pronto algo iba a suceder, porque cuando la verdad se barre debajo de la alfombra por tanto tiempo, llega un momento en que explota sin control. Y yo estaba a punto de ver esa explosión ocurrir frente a mí, sin vuelta atrás, sin máscaras, sin más espacio para fingimientos. Nunca voy a olvidar aquel día. Entré en casa más temprano de lo esperado y escuché risas ahogadas viniendo de la sala. Al principio pensé que era algo normal. Después de todo, Carla pasaba tanto tiempo allí que su voz ya era parte del ambiente. Pero cuando me acerqué, vi una escena que me dejó sin aire.
Mi padre y ella estaban sentados juntos, tan próximos que era imposible interpretarlo como un simple gesto de amistad. Había un toque de intimidad en la mirada, una forma de hablarse que no dejaba espacio a dudas. Me quedé congelada en la puerta, sin valor para dar un paso adelante, y el impacto de esa imagen me golpeó como un puñetazo en el estómago. En ese instante, sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. No se trataba solo de verlos juntos, se trataba de la ruptura de todo en lo que había creído hasta entonces, la amistad de años, los secretos compartidos, las promesas de confianza incondicional. Todo se hizo polvo frente a mis ojos. Quise gritar, quise exigir explicaciones, pero la voz simplemente no salía. Permanecí en silencio, atrapada entre el dolor y la incredulidad, intentando entender cómo alguien a quien llamaba hermana podía cruzar una línea tan cruel. Ellos se dieron cuenta de mi presencia, y la expresión de ambos dijo más que cualquier palabra. Carla se apartó rápidamente, como si lo que había visto pudiera borrarse con un gesto apresurado. Mi padre intentó disimular, pero el silencio denso delató la verdad oculta que se había construido a mis espaldas. No hubo explicación convincente. No hubo palabras capaces de suturar aquella herida abierta. En ese momento entendí que nada de lo que dijeran borraría la escena que ya estaba grabada en mi mente. Los días siguientes fueron una tortura. El ambiente en casa se transformó por completo. Actuaban como si nada hubiera pasado, como si yo hubiera inventado la situación. Pero cada gesto, cada mirada entre ellos, me recordaba que la consecuencia de aquel descubrimiento era mucho mayor de lo que podía imaginar. Ya no era la hija respetada, ni la amiga valiosa. Me habían empujado fuera de un espacio que debía ser mío por derecho. La exclusión era evidente, y la sensación de ser invisible ante las decisiones que se tomaban aumentaba día tras día. El impacto en mi mentalidad fue brutal. Pasé noches sin dormir intentando entender en qué había fallado, en qué momento me había vuelto tan irrelevante para ellos. Y entonces comprendí, no se trataba de mí, sino de sus elecciones. Elecciones egoístas, basadas en el interés, que colocaron mis sentimientos en último lugar. Lo que más dolía era percibir que el lazo que yo creía inquebrantable había sido destruido por la ambición y la necesidad. Mi padre buscaba compañía, y Carla buscaba espacio, poder, quizá hasta reconocimiento dentro de una familia que no era la suya. Y en medio de ese acuerdo silencioso, yo era la pieza desechable. La mentira fue tomando forma en cada detalle. Decisiones que antes se discutían conmigo empezaron a definirse sin mi presencia. Conversaciones sobre el futuro de la casa, sobre la herencia que aún llevaba el nombre de mi madre, ocurrían a puerta cerrada. Me trataban como a alguien ajeno, una intrusa dentro de mi propia historia. El dolor de eso no cabía en palabras, pero también fue ese sufrimiento el que empezó a transformarme por dentro. Comprendí que callar era condenarme a ser borrada, y fingir que no veía solo alimentaba el espacio que ellos ocupaban. El shock inicial dio lugar a una mezcla de rabia y claridad. La verdad oculta estaba frente a mí, y por más que intentaran negarlo, no había cómo borrarla. Aquella escena no fue un desliz aislado, fue la confirmación de algo que llevaba construyéndose mucho tiempo. Lo que vi era apenas el reflejo de lo que escondían en secreto. Y ahora, sin máscaras, debía enfrentar no solo la traición, sino también sus consecuencias. Lo más cruel es que, en medio de todo eso, aún sentía el peso de la memoria de mi madre. Ella había dejado atrás un hogar que debía ser protegido, un nombre que debía ser respetado. Ver su ausencia siendo ocupada por mi propia amiga era como una segunda pérdida, una herida reabierta con aún más fuerza. Era injusto, era inhumano, y yo cargaba sola con el dolor de esa realidad. Fue en ese punto cuando la reviravolta empezó a formarse dentro de mí. Ya no podía depender de la lealtad de nadie. Si quería preservar mi dignidad, debía enfrentar aquello de frente. Cada día, mi fuerza crecía en silencio, alimentada por la rabia y por la necesidad de mantenerme en pie. Sabía que cualquier decisión precipitada tendría consecuencias, pero la certeza de que no podía seguir viviendo borrada era más grande que el miedo. Comencé a observar todo con nuevos ojos. Cada palabra dicha, cada movimiento de ellos, cada elección que me dejaba de lado, se volvía parte de un rompecabezas que, al final, revelaba la dimensión de la traición. Reconocer esa verdad me dolía, pero también me fortalecía. Ya no era la misma. El impacto de aquella escena fue la chispa de una transformación que yo no había elegido, pero que ahora era inevitable. Y a medida que pasaba el tiempo, la tensión solo aumentaba. Era como vivir dentro de una casa llena de paredes agrietadas.
a punto de derrumbarse. Con cada mirada entre ellos, con cada silencio incómodo, yo sabía que me acercaba a un punto en el que nada más podría ser escondido. Porque cuando se construye una mentira dentro de la familia, tarde o temprano explota, y yo estaba a punto de presenciar el momento en que esa explosión lo cambiaría todo de una vez por todas. Tragar aquella escena fue como tragar vidrios rotos. Decidí no decir nada, no en ese momento. No tenía fuerzas para confrontar. No quería escuchar excusas vacías ni justificaciones que solo aumentarían el dolor. Así que me quedé en silencio. Fingir que no sabía se convirtió en mi forma de sobrevivir, pero también en mi prisión. Cada día que pasaba, tenía que interpretar un papel dentro de mi propia casa. Sonreír cuando por dentro solo quería llorar. Actuar como si todo estuviera normal cuando la verdad ya me había destrozado. Era asfixiante. Cada mañana me despertaba con la sensación de cargar una piedra en el pecho. Vivir al lado de ellos, escuchar sus conversaciones, compartir la misma mesa, era un ejercicio de autocontrol. Veía miradas que no eran para mí, escuchaba risas que ya no me incluían, y tenía que fingir que no me daba cuenta. El impacto psicológico de todo aquello fue devastador. Me sentía borrada, como si no tuviera valor. Ellos estaban allí, viviendo una mentira descarada, y yo era la única que debía callar para que la farsa siguiera funcionando. Lo más cruel era la naturalidad de ellos, como si no tuvieran nada que ocultar, como si yo no hubiera visto lo que vi. Ese silencio que yo mantenía me consumía por dentro, porque cada gesto que dejaba pasar sin reacción era otra puñalada a mi dignidad. Era como si colaborara con la mentira al no decir nada, y aún así, no podía abrir la boca. El miedo a las consecuencias, el temor de derrumbar lo poco que quedaba de mi familia, me mantenía paralizada, pero el precio de ese silencio fue alto. La rabia empezó a crecer en mí de un modo que nunca antes había sentido. Me sorprendía mirándolos, e imaginando cómo sería arrojarles toda la verdad en la cara, demostrarles que no era ciega, que no era tonta, pero en lugar de hacerlo, tragaba saliva, y cada vez que lo hacía, era como si una parte de mí fuera arrancada. Estaba atrapada en un ciclo de fingimiento que me convertía en espectadora de mi propia vida. La convivencia diaria se convirtió en un campo de batalla interno. Sonreía cuando quería gritar. Decía, todo bien, cuando estaba hecha pedazos. Y esa disonancia entre lo que sentía y lo que mostraba me hizo perder el control sobre quién era. Ya no sabía si estaba siendo fuerte o si simplemente me estaba destruyendo poco a poco. El silencio, que al principio parecía la única salida, empezó a transformarse en veneno, un veneno que me corroía lentamente, hasta que la rabia se convirtió en lo único capaz de mantenerme de pie. No quería admitirlo, pero dentro de mí nacía un deseo de respuesta, casi de venganza. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sentía que no podría cargar con eso para siempre. Cada gesto de ellos, cada palabra dicha como si nada hubiera pasado, reforzaba en mí una certeza. Ese secreto no permanecería enterrado para siempre, y mientras fingía por fuera, por dentro algo crecía en mí, algo que no aceptaría seguir viviendo como prisionera de un silencio que nunca fue una elección, sino una imposición. Cuando pensé que ya había alcanzado el límite del dolor, llegó el golpe final. Habían pasado meses desde aquel día en que descubrí a los dos, meses en los que tragué en seco cada gesto, cada risa cómplice, cada mirada que me cortaba como cuchillo. Cargaba el silencio como una cadena, intentando sobrevivir dentro de mi propia casa sin enloquecer, hasta que un día mi padre me llamó para hablar en la sala, con Carla sentada a su lado, y anunció, con la mayor naturalidad, que estaban oficialmente en una relación. Escuché esas palabras y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Ya no era insinuación, ya no era sospecha, era la confirmación, dicha en voz alta, sin vergüenza alguna. Y como si no bastara, aún añadió, se iban a casar. No pude reaccionar de inmediato. Me quedé paralizada, con el corazón acelerado, intentando procesar que mi mejor amiga de la infancia ahora sería presentada al mundo como mi madrastra. La palabra sonaba como un insulto, como una cicatriz que estaría obligada a cargar por el resto de mi vida. El impacto fue devastador. De repente, todo lo que había tragado en silencio en los últimos meses explotó dentro de mí, pero sin encontrar salida. Quería gritar, quería decir lo incorrecto que era todo aquello. Quería restregarles en la cara el tamaño de la traición, pero al mismo tiempo me sentí impotente. Ellos estaban tan seguros, tan decididos, que mi indignación parecía no tener espacio. Era como si yo fuera solo una pieza desechable dentro de una decisión ya tomada. No era consultada, no era considerada,
solo informada. La rabia me consumía. Miraba a Carla y no veía solo a la amiga que había traicionado la confianza más sagrada, sino también a la mujer que osaba ponerse en el lugar que debía ser intocable, el de compañera de mi padre. La sensación de impotencia me aplastaba, porque todo aquello sucedía delante de mis ojos, y yo no tenía poder para impedirlo. Era una mezcla cruel de indignación y humillación, como si mi sufrimiento fuera invisible para ellos. Con cada palabra pronunciada en ese anuncio, sentía mi cuerpo temblar. Mi padre hablaba de futuro, de planes, de decisiones que ahora incluían a Carla en cada detalle. Yo era la única excluida, la única cuya opinión no importaba. El peso de esa exclusión era insoportable. La verdad oculta que había cargado dentro de mí durante meses finalmente estaba expuesta, pero no de la forma en que esperaba. No hubo reconocimiento del dolor que me habían causado, solo la imposición de que aceptara esa nueva realidad. Quise creer que era una pesadilla, que en algún momento despertaría y descubriría que nada de eso era real, pero lo era. Estaba sucediendo delante de mí, con frialdad y naturalidad. Y lo peor era ver a Carla allí, con la misma sonrisa en la que un día confié, ahora estampada al lado del hombre que debía protegerme, no herirme. Aquello no era solo una traición, era un giro cruel que borraba toda la historia de nuestra amistad y destruía la imagen de familia que aún intentaba sostener. Dentro de mí, algo cambió de manera irreversible. La indignación ya no era pasajera, se volvió combustible. La impotencia que me paralizaba comenzó a transformarse en algo distinto, en una fuerza silenciosa que crecía cada día. Sabía que no podía evitar ese matrimonio, pero también sabía que las consecuencias llegarían, porque, por más que lo intentaran, no se construye felicidad sobre la mentira, no se levanta una vida sobre la traición sin pagar el precio. En la primera reunión familiar después del anuncio de la boda, ya sabía que no sería fácil, pero nada me preparó para lo que ocurrió aquella tarde. La casa estaba llena de parientes, personas que conocían mi historia con Carla desde la infancia. Muchos la miraban con sorpresa, otros con desconfianza, pero nadie se atrevía a decir nada. Yo ya me sentía incómoda solo de verla caminar por los pasillos como si fuera dueña del lugar. Lo que antes era mi espacio de seguridad, donde crecí y construí recuerdos, ahora parecía un escenario en el que asistía, impotente, al papel de ella siendo reescrito delante de todos. El momento más doloroso fue cuando, en medio de las conversaciones, Carla empezó a dar opiniones como si tuviera autoridad sobre las decisiones de la casa. Hablaba sobre cómo deberían hacerse ciertas cosas, sugería cambios en la organización, criticaba hábitos que siempre habían sido nuestros. Y lo peor, lo hacía con la aprobación de mi padre, que solo sonreía, asintiendo, como si legitimara cada palabra. Me sentí disminuida de una forma que nunca imaginé. Era como si de repente hubiera perdido mi lugar dentro de mi propia familia. El peso de aquella escena me aplastaba. Miraba a los parientes y veía en sus rostros la incomodidad que nadie se atrevía a expresar. Era evidente que todos sentían el impacto de aquel giro, pero nadie intervenía. Y yo, que debería ser la voz más firme allí, me sentía sin piso. El dolor no provenía solo de sus palabras, sino de la conciencia de que aquella mujer, a quien un día llamé hermana del alma, ahora hablaba como dueña de un territorio que nunca le perteneció. Ella se colocaba en una posición de poder, y cada frase que pronunciaba parecía un mensaje directo para mí. Era como si quisiera demostrarme, delante de todos, que ahora su espacio era mayor que el mío. La humillación ardía por dentro. No estaba frente solo a una traición de amistad, sino a un intento descarado de borrar mi voz, de rebajarme frente a quienes siempre me conocieron. Era cruel, y yo solo podía tragar la rabia en silencio, mientras la indignación crecía en mí como un grito atrapado. El ambiente se volvió insoportable. Con cada palabra de ella, el aire parecía más pesado. Sentía las miradas sobre mí, esperando alguna reacción, pero no podía mover un músculo. Dentro de mí, el dolor y la furia se mezclaban. El reconocimiento de que estaba siendo tratada como una figurante dentro de mi propia casa se transformaba en un peso casi físico, difícil de soportar. Con cada gesto de Carla, con cada aprobación de mi padre, sentía que la prisión en la que ya vivía se estrechaba aún más. En ese instante, comprendí que no se trataba solo de una traición del pasado, sino de una guerra silenciosa que se estaba librando dentro de mi familia. Y mientras ella sonreía, presentándose como la nueva autoridad de la casa, yo sentía que el ambiente ya no era solo incómodo,
sino insoportable, hasta el punto de obligarme a tomar decisiones que aún no sabía si tendría el valor de enfrentar. Sabía que explotar de una vez no resolvería nada. Con cada humillación, con cada palabra hiriente, crecía en mí la certeza de que no podía dejarme aplastar. Entonces, en lugar de confrontar, elegí observar. Comencé a fijarme en cada detalle, en cada gesto, en cada mirada entre Carla y mi padre. Empecé a notar lo que antes me pasaba inadvertido, porque ahora miraba con otros ojos, ojos que ya no estaban cegados por la confianza. Fue en ese silencio calculado donde empecé a reunir pruebas. No eran solo actitudes o comentarios aislados, eran contradicciones que se acumulaban. Carla decía una cosa frente a la familia y otra totalmente distinta cuando creía que nadie la escuchaba. Hablaba de unión, pero esparcía críticas a escondidas. Decía que estaba allí para ayudar, pero dejaba claro que quería controlar todo. Era un juego de manipulación tan bien planeado que, por mucho tiempo, hasta a mí me engañó. Pero ya no más. Con el tiempo, descubrí que había más que una traición emocional. Vi mensajes en su celular cuando, por descuido, dejó la pantalla desbloqueada. Conversaciones con conocidos lejanos, comentarios sobre dinero, sobre lo que iba a ganar en el futuro, sobre asegurar lo que era suyo por derecho ahora. Leer esas palabras fue como recibir otro golpe, pero al mismo tiempo me trajo claridad. Ella no estaba solo involucrándose con mi padre por afecto. Había intereses financieros, una ambición fría que atravesaba todo. Lo que más me indignaba era ver cómo manipulaba la situación con tanta habilidad. Le decía a mi padre que estaba preocupada por mí, que quería lo mejor para mí, que me veía como parte de la familia. Pero detrás de eso, actuaba para alejarme de todas las decisiones, plantaba dudas, distorsionaba hechos, aprovechaba cada brecha para consolidar su lugar. Era calculadora, como si jugara una partida de ajedrez en la que cada movimiento estaba pensado para dejarme sin salida. La mentira ya no era solo sobre la relación prohibida, era sobre la herencia, sobre los bienes, sobre el poder dentro de la familia. Y cuanto más observaba, más claro me resultaba que había planeado mucho más de lo que parecía. La imagen de la amiga leal, de la confidente de la infancia, había muerto. Lo que quedaba delante de mí era alguien que usaba cada debilidad como arma, cada fragilidad como oportunidad. Fue en ese punto cuando algo cambió en mí de manera definitiva. El dolor dio lugar a un tipo distinto de fuerza. Ya no era la misma niña que creía en promesas de amistad eterna, ni la hija que aceptaba ser excluida en silencio. Estaba atenta, despierta, y cada prueba que reunía me fortalecía. La transformación era inevitable. No sería ingenua para siempre. Sabía que no podría vivir para siempre atrapada en ese silencio. Cada día que pasaba, cada mentira que veía repetirse frente a la familia, me hacía acumular una fuerza que ni yo misma conocía. El dolor se había convertido en combustible. Ya no estaba solo herida, estaba preparada. Y entonces llegó el momento justo, aquel en el que la verdad ya no podía seguir escondida bajo la alfombra. Era un almuerzo familiar, de esos en los que todos se reúnen alrededor de la mesa para hablar de futuro, de recuerdos, de planes. Mi padre estaba radiante, al lado de Carla, que sonreía como si hubiera conquistado el mundo. Ya se comportaba como dueña de la situación, repartiendo opiniones, imponiendo su presencia, como si yo fuera apenas una invitada en mi propia casa. Fue en ese instante cuando sentí que la hora había llegado. El peso de las pruebas que cargaba ya no podía seguir guardado. Respiré hondo, con el corazón acelerado, y dije que tenía algo que mostrar. Todos se callaron, sorprendidos por mi tono firme. Tomé el celular y puse sobre la mesa los mensajes que había guardado, las conversaciones en las que Carla hablaba de dinero, de la herencia, de las manipulaciones hechas para alejar a las personas de mí, mensajes fríos, calculadores, que revelaban de forma incontestable el verdadero carácter de ella. Las palabras estaban allí, claras, sin espacio para excusas. El silencio de la sala fue roto solo por la respiración pesada de quienes no querían creer lo que leían. Mi padre miraba la pantalla, incrédulo, mientras la expresión de Carla cambiaba rápidamente de la sonrisa confiada a la desesperación contenida. Intentó explicarse, intentó decir que eran solo conversaciones mal interpretadas, pero ya era tarde. Leí en voz alta fragmentos que no dejaban dudas, frases en las que decía que necesitaba asegurar su lugar, que no dejaría escapar nada, que ya tenía el control de la situación. No se trataba de amor, se trataba de interés. No se trataba de unión, se trataba de poder.
El impacto fue inmediato. Los parientes que antes se callaban ahora murmuraban entre sí, sorprendidos. El reconocimiento de la verdad se extendió como fuego. La máscara de Carla cayó allí, delante de todos, y no había vuelta atrás. La mentira que sostuvo durante meses se derrumbaba ante la prueba que nadie podía contestar. Mi padre, en silencio, parecía cargar el peso de darse cuenta de que había sido engañado, no solo como hombre, sino como padre. No necesité gritar, no necesité ofender. La verdad hablaba por sí sola. La incomodidad de ella, los intentos fallidos de negar, mostraban la dimensión de la manipulación que yo había soportado en silencio por tanto tiempo. Aquello que antes era solo dolor, ahora se transformaba en claridad. La traición, que hasta entonces estaba cubierta por sonrisas y gestos ensayados, estaba desnuda delante de todos. La sala, antes ruidosa y llena de conversaciones, se convirtió en un lugar pesado, donde cada mirada era un juicio silencioso. Sentí que, por primera vez, no era yo la que estaba acorralada. Carla lo estaba, y la consecuencia de cada decisión que tomó comenzaba a mostrarse allí, delante de cada mirada que ya no la veía como víctima, sino como lo que realmente era. Cuando terminé de exponer todo, la sala quedó sumida en un silencio que parecía no tener fin. Mi padre seguía mirando los mensajes en el celular, con los ojos llenos de lágrimas, el rostro abatido como nunca lo había visto. Era como si, de repente, todo el castillo que había construido al lado de Carla se hubiera derrumbado delante de él. La expresión de incredulidad se transformó en dolor, en vergüenza, en un peso aplastante de arrepentimiento. No dijo nada de inmediato, pero su mirada ya dejaba claro que la confianza que un día depositó en ella se había acabado. Carla, por su parte, todavía intentaba articular excusas, murmuraba frases inconexas, pero la máscara ya no funcionaba. El impacto de aquellas pruebas era incontestable. Cada palabra expuesta revelaba no solo una traición, sino un juego de manipulación planeado con frialdad. Y por primera vez, no tenía escapatoria. El silencio de la familia, las miradas de reprobación, el alejamiento inmediato de las personas alrededor, todo mostraba que la verdad había atravesado cualquier intento de defensa. Mi padre llevó las manos al rostro, en un gesto que mezclaba vergüenza y desesperación. Sabía que, por más devastador que fuera para él, aquel era el momento en que finalmente veía la realidad sin filtros. No era solo sobre lo que perdió al confiar en ella, sino sobre la dimensión del error de haber puesto a esa mujer por encima de su propia hija. No necesitaba pedirme perdón con palabras, porque su mirada, cargada de arrepentimiento, ya lo decía todo. Dentro de mí, una ola de catarsis empezó a ocupar espacio. No era grito, no era venganza. Era un alivio profundo, como si las cadenas que me habían aprisionado durante tantos meses finalmente se rompieran. No quería humillar, no quería destruir, solo quería que la verdad tuviera el espacio que siempre mereció. Y en ese momento, ver las máscaras caer, ver a mi padre entender lo que soporté en silencio, fue como respirar después de mucho tiempo sumergida. Lo que sentí no fue placer al verla derrotada, fue justicia emocional, fue la reparación de todo lo que cargué callada, de la exclusión, del dolor, de la impotencia que me consumió por tanto tiempo. No había necesidad de una venganza ruidosa, porque la propia revelación ya era suficiente. El peso salió de mis hombros. Finalmente no estaba más sola en aquella verdad. El ambiente, antes insoportable, ahora se transformaba en un espacio de liberación. El silencio que me aprisionaba se quebró, y con él vino la claridad de que nada sería como antes. Ya no necesitaba demostrar a nadie lo que estaba ocurriendo. Todos lo habían visto, todos lo habían entendido. El juego de ella había terminado. Ser traicionada por una amiga ya es doloroso, pero ser traicionada por alguien que debería protegerme, por quien yo tenía el derecho de confiar con los ojos cerrados, es una herida que no se describe con facilidad. Es como si dos cuchillos me hubieran atravesado al mismo tiempo, uno desde fuera, de la amistad rota, y otro desde dentro, del vínculo familiar destruido. Ese dolor no se va de un día para otro, deja huella, cambia la forma en que miras a las personas, y hasta cómo te miras a ti misma. Durante mucho tiempo, el silencio fue mi prisión. Tragué ofensas veladas, soporté miradas que me disminuían. Vi cómo la mentira se esparcía dentro de mi propia casa, y no dije nada. Pero hoy puedo entender que el silencio también puede ser un arma. Cuando se usa con lucidez, nos da tiempo para observar, reunir pruebas, ver lo que antes pasaba inadvertido. El silencio me carcomió, pero también me fortaleció. Fue en él donde encontré claridad. Fue en él donde comprendí que no sería ingenua para siempre. Y al final,
La verdad se encargó de aparecer. Siempre aparece. No importa cuánto alguien intente manipular, ocultar o maquillar los hechos, llega un momento en que la verdad atraviesa cualquier fachada y sale a la luz sin pedir permiso. Eso fue lo que me pasó. El peso de años de confianza destruida, de amistad traicionada y de amor de padre puesto a prueba, finalmente explotó delante de todos, y en ese instante entendí: puede tardar, puede doler, pero la verdad siempre encuentra su camino. Si esta historia te tocó, deja aquí en los comentarios. Este mensaje fue para mí. Quiero saber quién llegó hasta el final conmigo. Y ya suscríbete al canal, porque aquí contamos las historias que mucha gente vivió, pero nunca tuvo el valor de decir en voz alta.